Pues, profe, un gusto, gracias por El recibirme en tu gusto es mío, casa. al contrario. Bueno, maestro Martín Hernández, ¿cuánto tiempo llevas como maestro? Platícanos un poquito cómo llegaste Ujú, brevemente a esta parte de la educación y sí. pues cómo recuerdas esos primeros momentos en los primeros grupos con los primeros Ujú. alumnos, profe. Bueno, pues básicamente como, digamos, el tiempo como docente, aproximadamente tengo 30 años. Solamente que los primeros 5 años fueron el trabajo en instituciones privadas, el Colegio México, el Colegio Rebolledo, el Colegio Santo Domingo, el Instituto Veracruzano de Educación Superior, algunas, digamos que tiempos de apoyo en la Universidad Veracruzana, hasta que se me presentó a mí la oportunidad de poder entrar a trabajar en el sistema oficial, en la escuela Efren Ramírez, ¿sí? Y de eso, pues precisamente la semana pasada, el jueves, cumplí 25 años de servicio, ¿sí? Frente a grupo en escuela oficial. Básicamente, la docencia para mí se me presentó como una alternativa. ¿Por qué? Porque siempre mi objetivo era el colegio militar, la escuela militar. Pero bueno, por azares del destino, por cuestiones que, pues, uno como joven, pues tal vez no lo entiendes, tu familia sí, y pues no era fácil que, sobre todo mi mamá, aceptara eso, ¿no? Pero pues ya se me presentó la oportunidad de entrar a la Universidad Veracruzana. Me puse yo como reto de estudiar 3 carreras al Tres mismo tiempo. carreras. Sí, yo soy licenciado en pedagogía, licenciado en historia y licenciado en investigación en ciencias sociales. Wow. Sí, una particular y dos en la Universidad Veracruzana, una en la mañana, otra en la tarde y otra los sabatinos. Sí, y así me la chuté durante los 4 años que duraron Oye, las oye, carreras. y ahí, ¿cómo vinculas esa parte con la educación? O sea, qué es lo que tú viste y encontraste como retos o Ujú, posibles situaciones en las que tú dijiste, no, pues la sociedad está enfrentando esta situación que se vincula a lo educativo? ¿Qué ujú. recuerdas de esos tiempos? Bueno, pues para mí, primero la experiencia podríamos decir que las malas experiencias de cómo a mí me enseñaron la historia, porque en mis tiempos los maestros de historia no eran gente que hubiera salido de una formación histórica, sino que muchos de ellos eran abogados, economistas, ingenieros o a veces hasta de otras carreras que no estaban vinculadas con la historia. ¿Por qué? Porque se creía que pues yo agarraba un libro de historia, me ponía yo a estar leyendo y ya sabía yo historia y eso me facultaba poder estar frente a grupo. Ok. Entonces mis experiencias pues, con maestros pues era lo clásico en mis tiempos, los cuestionarios, ¿sí? Maestros te decían, lee de la página tal a la página tal, me contestas estas 10 preguntitas, las leemos y vemos en qué estamos de acuerdo y en qué no, y esa era la enseñanza de la historia que a mí me tocó. Ok. Entonces, digamos que esas experiencias me sirvieron para mí entender que a mí me gustaba la historia, me gusta la investigación, pero también me gustaba la docencia. Y la Facultad de Historia tiene precisamente esas áreas, la área administrativa, la área de investigación y la área de docencia. Pero el área de docencia estaba muy limitada porque daban clases igual, maestros que no estaban formados para darte una didáctica de la historia, o sea, cómo enseñar historia, ¿sí? Y entonces caían en lo mismo, entonces era un esquema mal. Entonces cuando dije, bueno, en historia me están dando las bases teóricas sobre el devenir histórico, sobre el conocimiento de la historia humana, pero no me están dando los instrumentos para dar una clase de historia. Entonces yo me volco y digo, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar una ciencia que te dé la metodología de enseñanza. Y eso pues lo daba pedagogía por el nivel en el que yo estaba, ¿no? Entonces digo, bueno, pues se va a complementar lo pedagógico con lo histórico y demás. Pero a mí también me gusta mucho la investigación, ¿sí?
La investigación sí te lo da historia, pero está muy limitado. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Historia en mis tiempos había tendencias, había dos tendencias bien marcadas, los de derecha y los de izquierda. Los de derecha, pues ya sabemos que eran los capitalistas, ¿sí? Los riquillos, los que tenían el poder. Los de izquierda, pues eran los clásicos revolucionarios, Che Guevara y todo eso. Entonces, y podías estar en El medio, pero pantalón acampanado en esa época, exactamente, ¿no? sí, el peace and love y Y demás. otras sustancias por ahí. Exactamente, algo que te hacía Ok, llegar al universo, ¿no? Y más allá, al infinito. ok. Pero entonces tenían esas tendencias y igual estaba marcado. Entonces digo, bueno, tengo que conocer la base teórica para ser un investigador. Y eso a mí me permitió investigar, ser investigador, y hice algunas cuestiones, algunos ensayos. No me he podido dedicar a la investigación por lo mismo, porque pues la docencia es muy absorbente, ¿sí? Claro. Y espero, digo, si todavía el tiempo me lo permite y las facultades y capacidades me lo permiten también, pues una vez que yo ya termine con ese ciclo de ser docente, probablemente igual y retomo la investigación, aunque sea a nivel particular o privado, pero ya vincularme a la parte de la investigación. Bueno, pues llegué ahí a este nivel, pero siempre tuve la inquietud de continuar avanzando, ¿sí? Entonces, eh, hice la maestría, ¿sí? Hice la maestría en pedagogía, eh, pero yo quería seguir avanzando, ¿sí? Entonces entré a trabajar, la cual yo agradezco mucho a la Universidad de IBES, porque me proyectaron hacia esa parte, a la docencia a nivel de educación superior. Entonces, como ellos tenían convenios con la Universidad de Cienfuegos, trajeron personal y demás para hacer el doctorado en educación. Y es así como yo estudié El doctorado el también. doctorado en educación y pues hasta ahí me quedé. Es decir, quiero continuar, seguir estudiando, porque el campo de la educación es muy vasto. Es yo siento que de las carreras humanistas, la educación es la más humana de todas. ¿Por qué? Porque no solamente es el conocimiento que tú puedes transmitir o provocar la inquietud en el alumno de querer saber más, de investigar más, sino también el tener tú las condiciones necesarias para poderte tú proyectar profesionalmente. Y bueno, pues somos totalmente humanistas, ¿no? Entonces, eh, por eso me he proyectado. Además de que yo he tenido la fortuna, y ahí sí, el trabajo con alumnos y alumnas, para mí es lo que más me ha gratificado, mucho. ¿Por qué? Porque he tratado de mantener ese vínculo, de que ellos puedan tenerme la confianza y que sepan que mi objetivo es canalizarlos para que aprendan, no es volverme inquisidor y de que si tú no cumples con esto te voy a... No, porque a venidas cuentas eso lo único que provocamos en el alumno es el rechazo, la apatía, el desgano y no. O sea, la educación actual tiene que volcarse hacia esa parte, la parte humana. ¿Sí? Espérame ¿Mm? tantito, por favor. Voy a enderezar esta porque estoy viendo que siento que tú estás un poquito. Ahí está. Bien, profe. Ujú. En ese sentido, entonces, ¿cómo ves esta frase? Educación no es castigo. A lo que voy es a esto. Eso es parte incluso de una filosofía personal cuando está en el aula. Eh, yo, por ejemplo, lo que trato a veces es de igual generar un flujo de trabajo, dinámicas de trabajo, pero a la hora de evaluar, no ser el típico, dirías tú, inquisidor, que, no, como tienes muchos errores, pues la calificación es esta, ¿no? Ujú. O sea, creo que debe haber cierta bondad a la hora de evaluar. No sé si vaya por ahí lo que tú estás diciendo, Ujú. pero pues, ¿qué opinas? Sí, definitivamente, porque la educación, como te repito, es un proceso humano. Y al ser un proceso humano, están involucrados los sentimientos.
Y el sentimiento, pues es aquello que tú puedes generar como profesionista. Tú puedes ser la clave de que ese niño o esa niña el día de mañana tomen el rumbo que tú les estás señalando, claro, a su forma y a su manera, porque no tratas de alinearlos o de domesticarlos, no, pero sí despertarles en ellos el interés de que pueden llegar a ser profesionistas de excelencia, pero sin perder de vista la parte humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tú dices, no es castigar, ¿sí? Lo que, lo que tú haces con castigo, tarde o temprano queda a la deriva, porque lo hiciste por obligación, no por convicción, ¿sí? Y la educación debe de ser por convicción. El docente debe de tener bien claro cuál es su papel, cuál es su rol, como en este caso diría Aníbal Ponce, ¿no? La educación debe de ser una educación que te permita liberarte y liberar, ¿sí? Esa es la base fundamental. Por eso es que muchas sociedades apuestan a tener el control de la educación y lo hemos visto a través de la historia que en cualquier hecho, en cualquier pasaje que tú veas, la cuestión de los objetivos sociales son los que determinan qué tipo de educación. No, por- Porque si te vas a la Segunda Guerra Mundial, desde la escuela prusiana, ¿no? sí, sí, Desde donde empieza a surgir la idea de tener a un grupo de personas que primero solamente eran los hombres, ¿no? Y mm, que eran adoctrinados, porque sí, en ese entonces sí era así, ¿no? Por la religión, ujú, y pues eran los únicos también que podían recibir cierta formación y sí, cierta educación en ciertas artes, etcétera. Entonces, claro, por supuesto que hay un sesgo histórico de ujú, inicio, ¿no? sí, sí, y de hecho se ve, por ejemplo, antiguamente en nuestro país, antes de que pues la educación evolucionara como tal, una de las metodologías que se desarrollaron, sobre todo hacia, podríamos decir, los primeros años de vida independiente hasta antes de las reformas de Juárez, pues se usaba mucho el catecismo pedagógico, la repetición, ¿sí? Que se tomaba como base en los principios del catolicismo, ¿sí? De lo clásico, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, etcétera, Memorizar, exacto. sí, Entonces, claro. obviamente repetías, pero no te caía ese conocimiento como parte de una liberación. ¿Por qué crees tú que dentro de todas las órdenes monásticas, a la que menos les cuadraban ni les gustaban eran a los jesuitas? Porque el jesuita, dentro de la estructura jerárquica religiosa, ha sido de las órdenes religiosas más revolucionarias. Desde donde tú le veas, muchos de los principales caudillos que han surgido en la independencia, en la reforma, en la revolución mexicana, tuvieron una formación Jesuita. jesuita. ¿Sí? Y el Qué buen dato. porque el jesuita es revolucionario. O sea, Pero revolucionario en qué sentido? O sea, ¿cómo se puede ser revolucionario en la religión, profe? Ah, bueno, ajá, lo que tú entiendas como eso según tus conocimientos. sí. Porque me cuesta trabajo a veces diferenciar. A veces yo nada más he visto la religión como una cuestión que se ha fragmentado y que cada quien tiene su versión del mismo libro sagrado, ¿no? Sí. Sean protestantes, no protestantes y demás. Pero en el caso de los jesuitas, ¿cómo se define esa especie de revolución? ¿O en qué sentido son Ajá. revolucionarios contra el catolicismo? Son revolucionarios no tanto con el catolicismo, Ok, sino más bien con la condición social en la que viven, ok, ¿sí? Te lo voy a poner como muestra, Chiapas, ok. ¿sí? La zona de Chiapas estuvo formada por muchos jesuitas, ¿sí? Y tú ve cómo son los chiapanecos. Los chiapanecos es una parte de México que no se identifica mucho con nosotros. Ellos siempre se han creído más de Centroamérica que propiamente de la parte de México. Incluso por mucho tiempo ellos decían la República de Chiapas, ¿sí? Ok. ¿Sí? Porque ellos decían, no, 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 sí, o sea, somos ante todo chiapanecos, Sí, sí, ¿sí? sí. No somos mexicanos, Sí, primero somos, o chiapanecos. sea, somos parte de México, pero y tú vas ahí, Tienen la eh, identidad muy arraigada. tienen la identidad muy Ok. arraigada y cuando, ¿Y eso viene de los jesuitas, de los profe? jesuitas, Ok. sí, sí, porque el jesuita inculcaba, sí, debes de respetar a Dios, pero tampoco te debes de esclavizar por el hombre, ¿sí?
no, ¿sí? Tú puedes ser libre, ¿sí? Pero respetando Sí, la claro. autoridad de Dios, sí, claro. Pero Dios no quiere que seas esclavo, ¿sí? Debes de obedecer, sí, pero no debes de ser esclavo. Entonces, ese tipo de condicionante es la que en muchos casos contribuyó a que surgieran y dieran bases para lo que fue el desarrollo de los movimientos que se dieron en nuestro país, ¿sí? Y muchos de ellos. Por eso ves que, claro, obviamente la iglesia pues también va a jugar un papel para sí, como institución, ¿sí? Porque la iglesia, yo es lo que les he dicho a mis alumnos, la iglesia es ante todo una institución. ¿Qué Claro. quiere decir una institución? Algo que está establecido, que tiene principios, que tiene normas, tiene formas que no pueden cambiar, ¿sí? Pero en el caso de los jesuitas, sí hay esa tendencia a A sí, otras interpretaciones exactamente, diferentes. Qué sí, interesante, fíjate. sí. Oye, y regresando ya a un tantito a la parte educativa, ¿cómo ha habido esa especie de contraste entre, digamos, los planes de estudio, digamos, de Juárez para acá, o bueno, un poquito para acá, porque creo que Mm, en ese entonces no dudo que haya habido un plan de estudio tan claro, sí. pero, o no lo recuerdo. Ujú. Pero tú cómo lo ves a lo largo de la historia, ¿qué ha cambiado en ese sentido? O sea, realmente, no solo en lo pedagógico o en esa parte, sino en qué momento fue tan positivo la separación de la cuestión de la religión, que tú decías que había una educación de repetición a partir de lo católico o con una metodología similar. ¿Y consideras que sí ha habido un cambio en ese sentido que fue útil a la postre? Pues podríamos decir que sí y no. Sí, en el sentido de que se desprendió toda esa parte teológica, toda esa parte metafísica, toda esa parte espiritual, toda esa parte que alienaba al ser humano a obedecer porque Dios así lo quería, ¿sí? Y que lo que pasaba era porque Él lo decidía, ¿sí? Llegan los planteamientos, sobre todo los cambios que se estaban dando en Europa, ya que se hablaba sobre todas estas ideas de pensamiento ilustrado, sobre las ideas de la libertad, sobre el conocimiento científico y demás. Llegan a nuestro país, comienza una evolución de los esquemas, llega Benito Juárez y el juarismo pues marca bien desde el inicio la separación entre la iglesia y el Estado. O sea, no pueden convivir, ¿sí? Pueden aprender a llevarse, pero no pueden convivir. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico trastoca las ideas espirituales y lo espiritual contrarresta lo científico. Y Son entonces, mutuamente excluyentes. exactamente, Oye, entonces, nada más un paréntesis uh-huh, para la cuestión conspiranoica. ¿Qué uh-huh. tanto es cierto bueno, en todos lados podemos encontrar videos de eso, pero si es verdad que influyó la masonería a través de Juárez para ese rompimiento, que quizás era necesario, o no, o realmente Juárez sí fue el presidente absolutamente seguro de sus principios y su visión del país que quería, Uh-huh. y esa fue una de sus grandes decisiones. ¿Tú qué opinas de eso? Pues influyó porque siempre detrás del poder siempre hay un grupo que es el que va a determinar qué es lo que quiere o qué es lo que espera del Estado para favorecer sus propios intereses. Llámese en este caso los masones que siempre han estado presentes Sí, sí, detrás claro. de cualquier movimiento social, la masonería siempre ha estado a un lado. En su momento con Porfirio Díaz, el grupo de los científicos, ¿sí? Que muchos de ellos también tenían un pasado masón, influyeron sobre las condiciones educativas. Claro, o sea, sí, sí fue revolucionario en el sentido Juárez, pues porque no vino a encontrar el hilo negro del asunto, esto ya estaba, porque se estaba dando en Europa, se estaba Ok. dando en otro contexto. A nosotros ya nos llegó tarde, ¿sí? Nos llegó tarde, ¿sí? Pero cuando llega, por todas esas condiciones sociales que se habían generado, sobre todo por el nivel de corrupción que se estaba dando en la iglesia como institución, ¿sí? Como institución.
probablemente desde el punto de vista humano, como personas, bueno, pues ahí ya son cuestiones de fe, de creencia, Sí. pero como institución, no, porque pues la iglesia siempre ha estado y ha tenido una injerencia y un poder bárbaro. El Papa, de hecho, en la actualidad juega un papel muy importante. No es casualidad que el Papa actual esté vinculado con Estados Unidos, ¿sí? Hay algo de, Sí, no, claro, como en claro. su momento Sí, sí, todo es estuvo, político. exacto, en su momento estuvo Reisinger. ¿Por qué no funcionó? Porque había muchas cuestiones que trastocaban los principios de la fe. ¿Por qué sí funcionó el Papa Benedicto. Benedicto? Bueno, por esas condiciones. Y así, cualquier que tú lo veas, han estado en un tiempo y en un momento. Y volviendo a tu pregunta, pues para mí el papel de Juárez fue que efectivamente sí separó la iglesia del Estado, ¿sí? Eso nadie se lo puede negar. Pero al final, él también cayó en los mismos errores que él estaba Tratando tratando de purgar. exactamente, cayó en los mismos errores, cayó en ese autoritarismo, cayó en ese despotismo, ¿sí? Porque Juárez no era la Madre Teresa de Calcuta, o sea, también tenía lo suyo Sí, y seguro. sí, Y esa es sí, la parte, digamos, ahora sí, haciendo una especie de crítica suave a la historia y a los libros de texto, que sí, siempre suavizan a todas las figuras que queremos tener pues ahora sí que los héroes, ¿no? Los sí, padres de la patria, ¿no? Y tal vez creo que eso es algo bueno que se haya roto un poco y que, bueno, ya no te lo vendan así, ¿no? ujú, Y afortunadamente ya los contextos han cambiado en ese sentido. Antes solamente podrías verlo a través de ciertas revistas o de los libros de texto ujú, y ahorita ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil que alguien te diga que Juárez fue románticamente lo mejor que sí, pudo haber pasado, sino que también era humano y tuvo, por supuesto, sus resbalones, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Cuál era o cuál ha sido el menos peor de las reformas educativas o de los planes de estudio que ha habido recientemente? ¿Qué es lo Ujú. que nos ha faltado como gobierno para poder quizás aterrizar a un plan verdaderamente mexicano? Bueno, en primer lugar, que existiera una verdadera evaluación de dimensionar cuáles han sido los alcances y las limitaciones que cada uno de los diferentes modelos que se han dado en nuestro país. Es que no lo sabemos. O sea, no sabemos hasta dónde lo que en su momento comenzó con determinado presidente de la República, si su esquema o su modelo funcionó o no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en los últimos años, básicamente hemos tenido tres momentos fundamentales. Uno, todo el tiempo que se vivió durante la época en la que dominó el PRI, ¿sí? Que venía de un movimiento social, popular, que demandaba mejores condiciones para obreros y campesinos, ¿sí? Llegó el presidencialismo y como que le encontraron que el pueblo lo que ya no quería ver era una imagen presidencial que durara tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada 6 años te voy a cambiar el esquema y vas a ver a otra persona, ¿sí? Pero eso ya los rebasó. Pierdan las elecciones, viene el Partido de Acción Nacional, ¿sí? Y la educación se sectoriza y está vinculada más a cierto grupo, a la mediana y alta burguesía, ¿sí? Viene después el momento de Calderón y todavía se da más, ¿sí? El PRI empieza a pactar y tratar de decir, mira, ya no quieren al PAN tampoco, dame chance entrarle yo, otra vez regresar. Pero pues entra Enrique Peña Peña Nieto. Nieto y ese vino a darle al traste a todo, ¿sí? Y entonces se generaron las condiciones que entre todo lo peor, entre lo mal, pues el que debía de surgir sería un movimiento social popular, un populismo marcado. Y entonces, ¿qué es? Simplemente voltear a la sociedad. Lo que originalmente era las clases sociales dominantes estaban arriba, ahora se vuelve hasta una frase de gobierno.
primero los pobres, Claro, claro. ¿sí? Oye, hablando en ese sentido, fíjate que siento que es un fenómeno sociológico digno de estudiar. Me parece que aquí en México, y esto vincula tanto la educación como la cuestión política y la administración pública, porque han llevado al extremo todos los gobiernos o los regímenes, hasta el punto máximo de poder, digamos, agotarlo. Es decir, venimos de 70 años de gobierno del PRI y hasta que fue ya inevitable su salida, pues Sí. fue que llegó el PAN y hasta que rápidamente sucedió lo que sucedió con el PAN, fue que otra vez regresó el PRI, pero como dices tú, que ya era insostenible, tanto juego nada más de, pues ahora vas tú, voy yo, pero seguimos pactando Ujú, PRI-PAN, me parece que se agotó tanto que inevitablemente dijeron, pues ya ahora tiene que venir alguien que aparentemente sea de izquierda y que obviamente pues es ujú, una figura fuerte, ¿no? Que fue lo que es que López Obrador y que obviamente va a tener pues una especie también de cambio o de refresh, pero yo no sé tú qué piensas, qué tan bueno ha sido esa parte en la que hemos llevado o ha llevado todos los gobernantes hasta el límite el exprimir esa forma de gobernar. mm. ¿Crees que eso ha afectado a este país? Sí, definitivamente, porque eso es lo que ha frenado el verdadero desarrollo, ¿sí? Porque en un momento dado las condiciones que vienen desde la cúspide pues van a tener un impacto sobre los que menos necesiten. Y ahorita creer o pensar que ya no hay pobres o no va a haber pobres, eso es una de las falsedades más grandes. Y mira, te lo digo, yo no, mi tendencia, mi base ideológica en su momento, y ha sido porque si tú analizas y revisas los principios fundamentales del PRI, son muy buenos, porque son emanados de la Revolución Mexicana, son muy buenos, pero ahí se quedaron, ¿sí? En cambio, vas a con los de Acción Nacional y pues son eminentemente burgueses, ¿sí? ¿Sí? Te vienes ahorita a este modelo que tenemos ahorita, es un modelo que está campechaneado, ¿sí? Sí, le llaman, por ahí algunos especialistas le llaman izquierda liberal, Exacto. ¿no? Que Que en no realidad, forzosamente es malo, no, ¿no? no, No no. forzosamente es malo. Simplemente que el problema es que está cayendo el gobierno en los mismos errores y te voy a decir por qué. Porque en este caso, tú no puedes fincar una política social basada en que quieres acabar con la pobreza dando dinero, no. Dando dinero, no. Pero por algo hay que empezar, profe, ¿no? Porque digo, reducir la parte Ajá, o sea, sí te ajá. entiendo el punto, pero, ¿sabes qué pasa? Que siento que también los políticos se ven presionados porque necesitan resultados Ujú, que contar, ¿no? Y cifras que mostrar, mm, ¿no? Esa parte también la entiendo. Entonces tiene que jugar ese juego. Porque, por ejemplo, el ponerte a pavimentar calles, el ponerte a hacer mejoras reales, concretas, ujú, es decir, mejorar las condiciones, como diría Marx, ¿no? Las condiciones materiales ujú, del contexto que determinan muchas cosas ujú, de las personas, su pobreza, su riqueza, su condición social, creo que lleva más tiempo. Entonces, los costos políticos me ujú, parece que son los que a veces tienen totalmente condicionados a los gobernantes, ujú, porque en la búsqueda inmediata de un resultado, caen en este caso, que no siempre es así, caen en decir, no, pues rápido, lo que nos va a hacer como vamos a sacar gente de la pobreza es generar un sistema ujú, de compensación para dar becas de alguna manera o dar dinero de X forma, ¿no? ujú, Entonces, sí coincido contigo, pero siento que es inevitable. ujú, El problema aquí sería, no sé qué pienses, que solamente se quedaran en eso y que no hubiera un avance en lo que es ujú, verdaderamente la mejora de las condiciones materiales y de la estructura, ¿no? No ujú. sé, ¿qué opinas? Tal vez, pero yo, por ejemplo, he pensado siempre que cuando una sociedad quiere verdaderamente un cambio, tiene que forzosamente venir una etapa de crisis, pero no de una crisis económica, sino de una crisis de pensamiento. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa crisis de pensamiento es la que te va a hacer evolucionar para mejorar, ¿sí? Sí, tiene Pero que si, haber conflicto para que... exacto, pero si tú lo que buscas es un sistema de simulaciones de, miren, yo estoy dando resultados, ya no hay pobres, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es lo mismo, Maquillar, maquillar, decir lo que la gente quiere escuchar. Ya no va a haber pobres, no, ya no va a haber pobres. Ya retórica. va a haber igualdad, vamos todos a ser iguales.
La mujer va a tener más participación, va a tener más participación, pero los problemas están ahí. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en donde se ve, pero si tú vas a las comunidades donde no se ve, ahí hay un caos enorme y la pobreza está yéndose a los niveles más insospechados. ¿Por qué? Porque precisamente no estamos entrando. Debemos de hacerle entender a la gente que debemos de entrar, pero obviamente tendremos que ser honestos, debemos de entrar en una crisis para que esa crisis nos haga mover y nos haga realmente un cambio profundo, de raíz, no un algo que tú pintas el edificio, pero tus bases siguen siendo las mismas. Ese edificio, aunque esté bien pintadito, tarde o temprano va a colapsar. ¿Yo a qué me refiero con esto de dar por dar? Si tú das por dar, lo único que estás haciendo con la gente es enseñarlo a poner la mano. Pero, ¿qué me das a cambio? ¿Qué haces tú para que realmente te merezcas esa beca? ¿Sí? Para que realmente tú te merezcas ese apoyo económico. O sea, a mí dame resultados. Okay. Pero eso requiere de qué? De que haya honestidad, pero honestidad de veras. ¿Sí? Gente que realmente quiera el compromiso y es lo que no hay. Simplemente vamos a ver gente que ya en este partido político ya no tuvo crecimiento, ahora me voy con este. Y lo peor que hace este, ya sabiendo cómo era, lo acepta. Obviamente este ya viene amañado. Claro. Y va a ser igual o más o peor, porque va a estar donde él quiere estar. No le importa a la sociedad, ¿sí? Por eso es que... Sí, eso vuelve un pensamiento utilitario. Exactamente. ¿No? Solo lo que me conviene. Oye, profe, y en ese sentido, en esa atmósfera viciada en la que tú muy bien describes, ¿qué papel juega la educación? ¿Ha perdido fuerza la educación en el sentido de sacar adelante a la gente, de ser esa especie de vela encendida en la que podía uno decir, pues si estudio me va a ir bien y puedo salir de pobre? ¿Qué papel juega la educación en estas situaciones? Pues mira, digamos que el papel de la educación siempre va a ser un papel que va a permitirte un cambio real, sí, pero requiere un movimiento de las instituciones a grandes niveles. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? Que nos estamos acostumbrando a vivir mal y no aspiramos. La educación no está cambiando el esquema, ¿sí? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, y lo vemos nosotros que estamos en esto, la gente le preocupa más la planeación. ¿Por qué? Porque la planeación es una manera de mostrar un resultado que probablemente no se está justificar ¿sí? Parte de un trabajo. Exactamente, por eso exigen ahorita planeación y que el plan analítico, el plan sintético, el plan. Pero ¿y el proceso? Nos volvimos ultraplanificadores, ¿no? ¿Y el proceso? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo voy a hacer que el niño, que el joven, que la niña, que la jovencita realmente se comprometa a dar un cambio para su país? Porque ese es el país que nosotros le vamos a heredar y el que ellos le van a heredar a sus generaciones que vienen detrás. ¿Sí? ¿Qué tipo de país? ¿Sí? Entonces, no está funcionando y no va a funcionar. Digo, no quiero pecar de ser pesimista, pero esto no va a funcionar. Y no va a funcionar porque como que matamos la culebra, la partimos en cachitos, pero se sigue moviendo para todos lados. Sí, ¿sabes qué pasa? Está en el punto, esta situación, en la que si no se optimiza, tal vez no funcione. Sí. Pero está todavía salvable. La cuestión es esa, que pareciera que lo arrojaron y no estaba terminado. Se implementó, pero no terminó de cuajar. Entonces, estamos justo en el momento en el que debe suceder algo, como dirías tú, por parte de las instituciones. Pero bueno, continúa. En este caso, regresamos al punto anterior. Ajá. ¿Sí? Porque no ha habido una evaluación verdadera de que me diga qué tanto me sirvió, qué tanto no me sirvió el modelo anterior o los modelos anteriores que pueda yo rescatar. Coincido. ¿Sí? Coincido por completo. Porque no todo estuvo mal. Claro que no. No todo estuvo mal, claro como tampoco quizás no todo estuvo bien,
pero probablemente esas bases que se fueron forjando, se pudieron establecer, hoy me permitirían construir un esquema educativo más estable, ¿sí? ¿Con qué? Pues con perspectivas de qué es lo que necesito para mi sociedad. ¿Qué necesito? Pues necesito que haya mejores técnicos, mejores profesionistas, cada uno en sus diferentes áreas, ¿sí? Y que aquellos talentos, en lugar de que se vayan al extranjero, yo los voy a usar en mi país y los voy a impulsar. Hay muchos jóvenes que requieren apoyo, ¿sí? Apoyo. Nosotros pasamos como alumnos, ¿sí? Y probablemente teníamos talentos, pero nunca nadie nos impulsó, ¿sí? Y entonces, ahí donde tú no puedes partir, yo siempre he dicho, para que tú establezcas un cambio, tienes que primero tomar esos principios, valorar lo que se hizo, qué sirvió y lo rescato y lo traigo. Pero no es corto y borrón y cuenta nueva. Borro todo y me reinvento algo, Entonces, ¿no? son 70, 80, 120 años echados a perder a la nada. Y vendrán otros 180 años y a la nada, ¿sí? El problema es que cada vez las economías globales están exigiendo mayores niveles de calidad. Y eso es lo que no estamos haciendo. Ahí hay un conflicto, profe, porque yo creo que hay que tener cuidado con la hiperproductividad y con esos términos de calidad. ¿Calidad para qué y para quién? Porque también recordemos que el mundo está gobernado pues por corporativismo, ¿no? Sí. O sea, y así funciona. O sea, el mundo es global y es neoliberal, ¿no? Pero me parece que en ese sentido hay que frenar. Como mundo tenemos que frenar, porque también esto deriva en otro tipo de problemas sociales. Pero en ese sentido, profe, entonces ya no aplica, regresando un poco a la pregunta que te hice, ya no aplica el hecho de que si estudio salgo de pobre o si estudio me voy a volver millonario. Porque antes la educación tenía esa dimensión, ¿no? Si uno estudiaba, pues podía volverse doctor y ser doctor, pues te daba la posibilidad incluso de brincar en cuestiones de nivel social, de un estatus a otro, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Crees que eso ya se acabó? ¿Crees que ahora solo estudiar pues solamente es parte de un proceso que no te garantiza nada? ¿Vale la pena estudiar? ¿Ya no vale la pena? Bueno, digamos que no está dando ese resultado que se debería, porque desgraciadamente el gobierno no ha creado las instituciones que absorban a todos esos talentos que se forjan, ¿sí? Porque sí hay posibilidades, ¿sí? Sin caer en el nacionalismo, y pecar de que pues ahora sí el mexicano para mexicanos nada más. No, no, sí se puede porque las economías ya son globales. O sea, nosotros no podemos desprendernos de ese desarrollo globalizado, pero sí podemos en un momento dado crear las condiciones en México para que esos talentos que existen, porque sí están, tengan mayores posibilidades de poderse desarrollar. ¿Por qué traemos especialistas de fuera cuando hay gente que tiene igual o mejor capacidad? ¿Por qué dejamos fugar los talentos? México ha tenido muchos talentos que se le han ido. Claro. ¿Por qué? Pues porque en México no hay una forma de canalizar. exactamente, ¿no? Sí. ¿Para qué preparo ingenieros automotrices si no tengo una fábrica de autos mexicanos, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Y si los hay, pero son ensamblajes, pero no hay algo, exacto, no hay algo propio, algo, te repito, sin caer en el nacionalismo, porque también el nacionalismo nos lleva al extremo. No, al no, no, no. proteccionismo Exacto, no, 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 no. Tenemos que tener una apertura, porque tampoco México se va a poder cerrar a esa influencia externa, ¿no? Pero sí, lo que podemos es proyectar y crear las condiciones laborales, las condiciones educativas, el que se quiten aquellas carreras que ya no tienen futuro porque ya están reemplazadas por otras, ¿sí? Y eso hay que renovar planes y programas de estudio. No puedes tú cambiar tu educación básica
si tu educación media, bueno, ahorita ya supuestamente ya va a entrar la reforma a nivel de enseñanza media, pero ¿cómo vas a cambiar eso? Y llegas a la universidad y la universidad no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado. Y entonces ahora las universidades pues ya nada más se convierten en pues tener tu título ahí colgado, pero ¿cuántos años pasaste y no le ves el producto para el que invertiste dinero, tiempo, momentos? No lo da. Al final terminas yéndote a Estados Unidos, ¿sí? Porque tu país no te puede retener, no crea las condiciones. Entonces, siempre debe de haber un contraste, ¿no? O sea, yo tengo una base de educación, válgase la expresión básica, una Sí, sí, educación sí. básica, Elemental. pero también tengo una educación superior que va a buscar que esos niños que ahorita están entrando a la primaria, a la secundaria, cuando llegue el momento en que entren a una universidad, las universidades del Estado le puedan dar esa perspectiva laboral, ¿sí? Esa seguridad. Porque realmente, profe, hay, hay mucha necesidad y muchos de ellos pudieran resolver todos los problemas que tenemos en México. Pero el problema es que no se les da, no se les faculta, no se les da esa oportunidad. Todavía seguimos no creyendo en la juventud y ese ha sido nuestro gran error, ¿sí? Porque hay mucha fuga de talentos mexicanos que tú puedes investigar y los vas a ver en empresas, en fábricas que han creado cosas que en México no lo iban a poder hacer, ¿sí? Vamos, lo más alejado que tenemos, González Camarena, Claro, ¿sí? claro. Y hoy, ¿quiénes son los que tienen el liderazgo de las televisiones a color y las pues ellos? ¿Y Claro, de dónde claro. viene el conocimiento? De un mexicano que en su país no tuvo el Sí, menor claro. chance. Y ahorita ya, pues ya está un canal, le ponen XHGC. Sí, ese fue el premio a un talento El mexicano. GC es de González Camarena, Sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Entonces, ese fue su premio, ¿sí? Y como él, en cualquier área que tú quieras, medicina, ingenierías, lo que tú quieras, vas a ver mucho talento mexicano, pero no hay perspectivas para ellos, definitivamente. Qué complicado, profe. Y hablando específicamente de los libros, y entrando en Ujú, ese tema, ¿cuál sería la mejor versión fusionada de los planes de estudio que ha habido? Que tampoco es que haya habido muchos, pero ujú. varios. ¿Cuál sería la mejor versión para ti de los libros de texto? El humanismo que tiene ahora la nueva escuela mexicana, con un poco de la didáctica que sí tiene mucho mejor manejada el plan anterior, el 2011, ¿no? 2017 tal vez un poco. ¿Cuál sería la fusión o solo te quedas con uno? ¿Cuál para ti sería el mejor logrado? ¿O cuál sería la mejor Ujú. fusión? Pues mira, Hablando de libros nada ajá. más, ahorita sin tanto rollo Ujú. pedagógico. Pues mira, los libros de texto surgen en nuestro país en 1959, Okay. ¿sí? Con López Mateos. Ese fue el que se dio cuenta de que los maestros necesitaban un aporte y una base técnico-pedagógica que les permitiera tener un reforzamiento. Pero no había una estructuración, un plan de formación, sino ya estaban los libros de texto, ¿sí? Okay. Evolucionan, se fueron perfeccionando, llega Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Luego llega López Portillo, luego viene el neoliberalismo en su máximo esplendor con propiamente Miguel de la Madrid y después Salinas Salinas de de Gortari. Gortari, que fue el que mayor impulso le dio. Después vienen todos esos cambios que se dieron, bien o eh, con Fox no tanto, pero con Calderón sí, porque ya fue el primero que empezaba a darle un poquitito de mayor sentido técnico pedagógico, ¿sí? Después viene un retroceso, viene ¿cómo se llama? Viene Peña Nieto, y ese hizo un desbarajuste, ¿sí? Viene López Obrador con la nueva escuela mexicana. Si tú me dijeras cuál es el momento, digamos, idóneo
cuando los libros de texto tenían un sentido, pues yo te diría que con el modelo que estableció en este caso López Mateos, ¿sí? Porque López Mateos estaba más vinculado hacia lo que era la educación básica, que en esos entonces solamente era la primaria, porque ni siquiera el jardín de niños era obligatorio, o sea, Ok. llevaban al jardín de niños, pero como un complemento, más no era obligatorio, no era un requisito para que el niño entrara a la primaria, ¿sí? Y te digo por experiencia, yo no hice Sí, kinder, sí, sí, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba, o sea, para mí me rebasaba eso, o sea, yo no le encontraba el chiste eso de que las maestras te gritaran de ahí viene el lobo y todo ese rollo. A Ajá. mí, yo ni me movía, ¿sí? ¿Por Sí, qué? qué Porque yo, flojera, ¿no? exacto, dije, y es que decía, mi hijo, corre, ahí viene el lobo. ¿Cuál lobo? ¿Sí? Un tipo que se puso un disfraz y de eso, y los demás chiquillos se gritaban, yo no, ¿sí? Para mí el preescolar Sí, sí, no te no, estimulaba, no exactamente, tenía. sí. Sí, claro, Ya por la supuesto. primaria no, la primaria sí, ya empecé a tener ya además. Los libros que yo siempre he dicho que han sido de los mejores para mí son los que tenían la imagen de la madre patria, Ok. sí. ¿Por qué, profe? Brevemente, Ujú. más o menos un ejemplo en cuanto, no sé, En un cuanto a su ejercicio, una estructura. estructura, ajá, en general, en general. Pues mira, en primer lugar, porque como la educación primaria pues era considerada como la elemental, o sea, una persona que terminaba la primaria casi era en su equivalente a que se hubiera hecho la secundaria. Ok. Los contenidos, no sé si tú has visto los libros de texto de esa época, No. eh, tienen un alto sentido como lo que ves ahora en secundaria, lo veías en la primaria. Ok. Por eso es que la primaria tenía mucha fuerza. Pero ya existía la secundaria también. Ya existía, pero Ok. no era obligatoria. Ah, ok. Sí, o sea, Ok. en un momento dado no era considerada como obligatoria, o sea, no era el objetivo de que el mexicano terminara la secundaria. Con que terminara la primaria, asunto arreglado, Ok. porque ya se podía desempeñar incluso hasta en un trabajo muy Sí, elemental, sí, sí. tenía los conocimientos, ¿sí? Porque si tú revisas los contenidos de esos libros, ¿sí? Estaban muy por encima de lo que es primaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para mí, ese esquema de los contenidos, de lo que es el desarrollo del conocimiento, aplicados a partir de cuando se reconoce ya como obligatorio, que fue en el 90 creo que en el 93, ¿no? Que se reconoce como obligatoria la secundaria, con los libros, más bien con los programas que se están manejando, podría ser un buen complemento. Podría ser un buen complemento. El problema que tienen los libros actuales es que no tienen un sentido claro, ¿sí? Como que el gobierno te dice, bueno, pues tú dale el sentido que tú quieras, pero dale estos. Pero si tú analizas los contenidos de los libros, son muy tendenciosos, son muy, muy tendenciosos. Porque hay ciertas, por ejemplo, en el caso del libro que yo manejo, que es el de Ética, Naturaleza y Sociedad, bueno, la parte que corresponde a lo de historia es una historia muy tendenciosa, Ok. sí, muy, muy tendenciosa. ¿Sí? ¿Proyectada hacia qué? Hacia el populismo. ¿Sí? ¿Populismo en qué sentido, profe? O sea, El populismo, definamos, aquí en ajá, este aspecto, definido como el populismo ahí. pues que el populismo está basado en que la sociedad va a ser vista a la inversa, ¿sí? ¿Cómo? Antiguamente la cúspide estaban los ricos, los poderosos, porque eran los que ejercían esa autoridad, pero el pobre era pobre, iba a ser más pobre, pero la riqueza nada más estaban ellos. Ahora hay que cambiarlo. No quiere decir que los pobres se van a volver ricos, no, Sino que sino que simplemente van a tener un poco más de visibilidad. exactamente, Ok. se les va a ver más, ¿sí? Y a este ya no se le va a ver tanto, pero ya no lo vas a poder culpar de la mala situación que están los pobres, porque este ya está oculto, este ya está aquí abajo, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el que está, con el pobre? Pues simplemente le va a decir, pues mira, estás pobre porque quieres, Uf.
pero tú puedes mejorar. Fíjate qué frase tan horrible esa, yo no estoy de acuerdo con esa, es cuestionable, pero Ajá, bueno, eso es ajá. para otro tema. Sí, Pero sí, definitivamente. Continúa, profe. sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese esquema es el que le están vendiendo ahora. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ahorita Morena como partido político ya no necesitaría estar en campaña, porque está en campaña permanente. Con todo este esquema de becas, dineros y demás, apoyos, etcétera, ¿tú crees que el día de mañana alguien en su sano juicio va, salvo los ricos, pero el pobre difícilmente va a querer votar por otro que no sea el mismo que ahorita le está dando? Claro, no, bueno, sí, y aparte, bueno, eso no es exclusivo. Eso yo creo que es inherente a cualquier político. Sí. Yo no recuerdo a nadie, bueno, en mi época que trabajé en medios de comunicación, no recuerdo algún político que no estuviera en una especie de campaña silenciosa, profe. Ah, sí. Eso, bueno, sí te Ajá, entiendo, ¿no? ajá. Pero todos los políticos están en eso, ¿eh? Sí, Todos, me consta. solamente que cuando era el modelo neoliberal, y te digo porque yo trabajé yo estuve casi como año y medio en la Fundación Veracruz, Cambio 21, lo que antes era el famoso CEPES, que era el órgano político del partido. Yo trabajaba como investigador. Nuestro papel ahí era llevar las gráficas y las estadísticas de todos los programas ¿Para cuál partido, profe? para el Partido Revolucionario Ok, sí, Institucional, claro, claro. ahí en Ruiz Cortines. Y entonces O ahí sea que nos da, hay ideología neoliberal en ti, profe. Aquí hay veneno. la conozco, no la comparto. Sí, ¿Conoces cómo piensa el enemigo? exactamente, porque Dale, dale. viví como En la dirían, en la cueva. cueva del lobo Exacto. y conozco Sí, en sí, qué momento, cómo se mueve, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y yo me daba cuenta de que cuando se venían las elecciones, La ¿sí? maquinaria se echaba a andar, ¿no? Claro, Exactamente. Y claro. sabían que al pobre, nada más con que le dieran un plátano verde, un Pascual Boing, una torta de 3 días, Pascual, uy, qué ya bueno. lo tenían, El de triangulito, ¿no? Porque era sí, sí, buenísimo ese. ya lo tenían, ganado. Pero también en Pero otros, probablemente ya no le iban a dar más, sí, pero al menos en ese momento lo disfrutaba y sí. hasta se llevaba a toda la familia hasta de No, y les paseo. daban láminas y cosas así. Exacto, Pero sí. sabes que también en Ujú, otros tiempos, yo no sé qué tanto la educación haya funcionado ahí para generar conciencia. Yo creo que no mucho, hasta cierto sentido, hasta que ya de plano, como mencionaba ya hace ajá, rato, se agotó toda esa mentira o toda esa construcción falaz. Y pues obviamente ya fue tan decadente lo que sucedía ujú, que pues por eso ganó Morena, ¿no? Y tal vez era necesario o era inevitable, como sea, como se entienda. Pero bueno, en ese sentido siento que la educación, a veces, a veces los políticos o cierto tipo de personas la demerita tal vez, o siento que está pasando por una especie de que se ha diluido, ¿no? ujú. Yo siento que ya no se le da la misma importancia que antes y eso ha sido también en detrimento de la figura del maestro, que es algo también triste de mencionar, Ah, ¿no? no, definitivo, o sea, definitivamente. Mira, por eso es que la educación, eh, hay una frase que tú la has de haber escuchado, la educación como práctica de la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación puede jugar esos dos papeles, o te libera o te esclaviza, dependiendo de quién la tenga en sus manos, ¿sí? Mientras la educación esté en manos del Estado, obviamente que el Estado es la que la va a mover a sus intereses. Cualquier sea cualquiera el partido, Sí, sí, el sí. modelo económico, lo que tú quieras, siempre la educación va a tener esa función y eso ha estado comprobado históricamente en todas las etapas de la historia de la humanidad, desde la Edad Media, Claro. el Renacimiento, el Sí, capitalismo, de hecho, por el eso ha sido socialismo, ¿no? los distintos pensamientos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? La Claro. ilustración, el enciclopedismo, etcétera, porque han sido, claro, procesos Sí. filosóficos, psicológicos y también de conocimiento, ¿no? Ontológicos y demás, que quizás han sido necesarios, pero siempre se ha visto la influencia de una, pues sí, ideología, Sí. pero sobre todo
política del momento histórico en el que ¿Sí? se han desarrollado, ¿no? Mira, para poder entender esta parte, yo siempre, cuando daba yo clases en la universidad, yo a mis alumnos les decía, claro, léanlo, pero traten de ver tras líneas. Chútense el libro de Educación y Lucha de Clases de Aníbal Ponce. Ahí te dice eso, claro, ya obviamente ya se quedó corto porque nada más llegó hasta lo que es el triunfo del socialismo. Okay. Pero ahí te muestra todo eso, cómo la educación ha tenido, desde las comunidades primitivas hasta, te podríamos decir, hasta nuestra época actual, cómo la educación, ¿sí? Ha jugado ese papel, desgraciadamente, desgraciadamente, ¿sí? Pero tal vez inevitable, ¿no? Sí, no, El es ser humano así inevitable, es es nuestra inevitable. condición, tenemos Sí, poder y tenemos ciertos elementos como mecanismos para ejercer ese poder, que en este caso puede ser la sí, educación, y terminamos instrumentalizándola, es decir, como una herramienta para lograr otros fines sí, o para hacer prevalecer nuestra propia ideología, nuestra forma de pensar, ¿no? sí, Hablando ya de un grupo que puede ser gobierno, que puede ser un partido, que puede ser una empresa, ¿no? Porque hasta las empresas hay ideologías, sí. cultura empresarial, etcétera. Entonces yo siento que eso es parte de y es hasta cierta manera inevitable, ¿no? Sí, no, definitivamente, pero por eso es que nuestro papel como docente debe de ser un papel de crear conciencias, ¿sí? Nosotros no podemos domesticar, es un crimen contra la educación ser domesticadores. Y perdón, pero muchos compañeros, no digo nombres, ¿sí? A qué te refieres Pero con domesticar? ¿Con que sea solo la parte conductual? sí, que tú aceptes lo que tienes sin cuestionarlo. Ah, ok, Sé lo que es porque eso es lo que necesita el país. ok. No importa que estés o no de acuerdo, ¿sí? Claro, pero hay que enseñarle también al niño en estar en desacuerdo, pero ¿qué propone? ¿Sí? Porque también estar en desacuerdo por Y ser desacuerdo contestatario, nada más no porque sí. construyes, O- destruyes. y luego por eso se hacen marchas con X letra, ¿no? Exacto, ¿No? Que es vas exactamente. como borrego, ¿no? Y se Exacto. repite el ciclo Es, del viejo PRI o de la vieja ideología, exactamente. donde había un Porque grupo que era cautivo, que era sí, manipulable, sí, y sí, sí, pues sí. ahí van todos. Sí, porque los sindicatos se convirtieron en células reproductivas de un cáncer social. Ay, chis, me vi muy filosófico. Bájale. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos lo vemos, o sea, vaya, hasta en nuestro centro de trabajo vemos que alguien te dice, mira, hay que hacer esto porque, pues es que es lo que nos piden, eso, aunque tú no estés de acuerdo, ¿sí? Yo tal vez por eso no soy muy apegado al partidismo, porque yo soy de la gente, hasta te puedo caer mal en ese sentido, porque yo de lo que no esté de acuerdo te lo voy a decir, No, ¿sí? de No hecho, esperes no, claro. escuchar de mí lo que tú quieres escuchar, No, al porque no te lo voy a contrario. decir. No, esa es la mejor manera de construir algo que Schopenhauer tenía, creo Ajá, que es él, si no corrígeme, profe, ujú, pues ya sabes, ¿no? Esa grandiosa manera de generar avance, que es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? exacto. ¿De qué sirve que los dos siempre estemos de acuerdo? No, Sí, sí, es hermoso que haya, sí, lo digo, esa es la sí, palabra, es hermoso que siempre haya una parte opositora sí. que al mismo tiempo proponga para que entre los dos se logre esa síntesis o ese resultado nuevo, ¿no? Exacto. Emergente, Y eso claro. es lo que te permite a ti el verdadero progreso. Ya encontraste tú la respuesta. Esa es la verdadera función de la educación. Claro, Cuando claro. tú, cuando tú no eres el que vas a hacer que tus alumnos repitan, no, lo vas a hacer que él construya, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir probablemente puede ser que un chico te dé una respuesta, si quieres Vaga. tú, vaga, tonta, supuestamente, aunque no hay, Sí, sí, yo sí, siempre he sí. dicho que no hay Claro. respuestas tontas, pero son significativas, ¿sí? Sí, porque Y, está haciendo un proceso mental. Se está exacto, atreviendo a ir más allá exacto, a un terreno desconocido exacto. donde él se aventa al vacío, ¿no? Sí, Y claro, no va a caer de pie siempre, no, pero ya aventarse implica que, que cruzó líneas, ¿no? exacto. Mira, Que era necesario, cuando ¿no? el alumno te critica, Claro, no que es crítico, que te critica, está construyendo. claro. Y tú le debes de fomentar esa crítica, pero una crítica constructiva.
no estar en desacuerdo por estar en desacuerdo, no, Sí, no sino, no la terquedad, exacto, sino no, decir, hay que ir a este punto, exacto, ¿no? y si lo que tú dices a mí me convences y sé que tú tienes la posibilidad de que eso que tú dices lo proyectes hacia un mejoramiento social, yo te voy a apoyar. Claro. Puedo no compartir tu ideología, pero voy a estar contigo. ¿Sí? ¿Cómo decía esa frase? ¿Quién la decía? Que decía, puedo estar no de acuerdo contigo, pero voy a defender con mi vida tu derecho a decirlo, ¿no? Ajá, sí. ¿Quién decía eso, profe? ¿No te acuerdas? No me No sé si acuerdo. era Copérnico, no sé, no sé, No, 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 no lo estoy re. loco. Ajá. Pero bueno, esa frase Sí, también es muy buena, ¿no? Muy sabia, ¿no? sí, Sí, que precisamente podemos no estar de acuerdo entre ciertas sí, personas, pero todos hay que hablar para justamente llegar a otros nuevos sí. conceptos, ¿no? Entonces, bien, bien. Y volviendo ahora sí a lo que tú decías de los libros de texto. Mira, los libros, si tú los analizas, sí tienen algo, pero si tú lo analizas bien, vuelve a lo mismo. Hay mucha tendencia, están muy Pero ¿crees que tendenciosos. realmente sea tan fuerte esa tendencia, profe? Porque ha habido mucho también difusión, ya sabes, la guerra que tienen Sí, los medios con el gobierno y la cuestión de que el comunismo y no sé qué. Bueno, digo, a mm, estas horas yo no veo sí. nada de No, comunismo, no, no, no. pero me parece que aunque puedo Mm, coincidir contigo en eso de la tendencia, yo creo que solo ha sido como que parte de la moda ujú, de los libros del régimen que está en el gobierno, pero ujú, yo creo que es intrascendente en términos reales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Realmente sí va a generar la idea de cómo hablo, cómo utiliza palabras Henry ujú, Montes de comunidad y todo eso, y ujú, ahí cita algunos autores ujú. o filósofos de origen ruso o de origen Sí, X o Y, sí. ideología socialista, realmente eso va a hacer que este país se vuelva entre socialista y comunista, Ajá, perdón, porque para empezar el comunismo nunca ha existido realmente. Entonces, ajá. no sé, ¿tú qué opinas? ¿Sí trascenderá? No, yo digo que no, no sé. Mm, mira, tal vez no trascienda por la forma de ser, por la idiosincrasia mexicana. Los mexicanos no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Claro. Sí. Y mira, yo me daba risa porque ¿Cómo uh, leer TikTok no cuenta, profe? me, ¿No? Leer WhatsApp no cuenta, profe. O pues, sea, todos leemos, ajá, si juntas todos los mensajes, ajá. profe, de que leemos Pues, ya, no, pues ya tenemos como 5 libros. probablemente, ¿no? Pues, no, Ah, porque mira, lo que pasa es esto, que es como la burla que hacían en los setentas hasta los ochentas, que cómo era posible que en las mismas universidades te vendían los libros de el marxismo, el comunismo, como propaganda socialismo, disfrazada, ajá, ¿no? y pues no nos volvimos comunistas, ¿no? Vaya, porque ni el propio Lázaro Cárdenas con Sí, su exacto, formazo sí, sí, sí. socialismo, pues no era Disfrazado, ¿no? socialismo, Sí, era sí, sí. populismo social, pero no era socialismo, Sí, ¿sí? claro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no tenemos esa costumbre, ¿sí? ¿Sí? Lo vemos ahorita, por ejemplo, con los resultados de los niños, ¿sí? ¿Cuántos papás te van a reclamar la calificación porque el niño sacó un 7 o un 8? Van por el número. Van por el número. Exacto. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo tenga el 10. Y tú le puedes decir, a ver, señor, cuando usted tenía la edad de él, ¿cuáles eran sus calificaciones? Ah, no, es que yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. No, no, Y ahí no, nos no, no. proyectamos, ¿no? Entramos a Exactamente. otros temas psicológicos, pero sí, 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 Exactamente. No, entiendo. no es cierto. Eso no es Sí, cierto. claro. ¿Sí? ¿Sí? Porque probablemente ese chico o esa chica de 7, si tiene la habilidad de desarrollarse, va a llegar más lejos que aquel Claro, que se llevó el 10 íntegro. claro. Y, Mira, y te lo digo porque yo al menos, tuve una compañera, no voy a omitir nombres claro. porque sí, Sí, que sí, sí. vaya a ver Sí, sí, sí. esto, No vaya a no ser. vaya a ser, que ella fue de 10, fue medalla De de honor, honor, fue medalla, escolta, exacto, todo. estrellita, La mejor de la corazón. mejor. Claro, Hoy en día, ella no ejerce ni la profesión. Y ella tiene su negocio, su changarrito de fritangas y demás. claro, claro. No Un es que número esté no te mal, garantiza, no ¿no? es que esté Claro, mal, claro, claro. pero dices, esa chica probablemente dejó de disfrutar la vida, su tiempo, su momento, su condición humana, por quererle dar un gusto a papá y mamá, a pesar de que perdió 30 años de su vida
y no alcanzó a ser feliz, la felicidad debe de ser el principio fundamental. Sí, aquí comparto todo lo que dices, profe. Aquí hay un problema. Los papás vienen justamente de una manera de educación donde el número era lo que te hacía trascender y te definía. Sí, Y ese es el problema, sí, que creemos que el número nos defina, pero también el mundo así está hecho. Lamentablemente, sí, a una empresa, en un trabajo, a veces te piden cierto estándar basado en un número, ¿no? Entonces, bajo esa idea, los papás también presionan a sus hijos, con sí. querer o sin querer, ¿no? Para que sean mejores que ellos y tengan mejores condiciones. Pero aquí pasa algo muy curioso. En estos yo 11 años que tengo como profesor, yo me he dado cuenta que el despegue cognitivo de los alumnos no es igual que en otros países y creo que los estamos forzando. Ujú, Para mí, después de la secundaria, para la mayoría en general, esto es algo empírico y ujú. por observación, ¿no? No tengo una base y no sé si hay un estudio real para medirlo, pero yo creo que los mexicanos ya somos más dedicados y aprendemos mejor después de la secundaria. Ujú, La mayoría, no todos. ujú, Porque por supuesto que hay talentos, dirías tú que desde más chicos ya lo ujú. traen, ya vienen despiertos, las matemáticas se les dan así, escribir, comprender textos, claro que se les dan así, Ujú. pero porque por eso nos va tan mal en las mediciones de la OCDE y todo eso. Entonces me parece que muchos, que son por ejemplo 6 7 u 8 no van a ser forzosamente alguien que les va a ir mal en la vida. No, Eso es totalmente una cuestión del azar y las sí, circunstancias, ¿no? Entonces me parece que cuando nos obsesionamos como maestros o como padres en un número, estamos cayendo en una trampa y solamente generamos presión. sí, Y ahí es cuando debemos darnos cuenta que la educación no es castigo, ¿no? sí, no, no, no. Mira, y eso lo vemos, si observamos, claro, es otra cultura, es otro pensamiento, pero muchos de ellos sí tienen razón. Uno de los modelos educativos que ha dado resultados y es muy bueno es el japonés. Bueno, tiene también su lado malo, sí, Claro, claro. ahorita te lo digo cuál. Pero la educación formal en Japón comienza a partir de los 8 años. Antes no hay conocimientos formales. Sin embargo, los niños entran a las escuelas, pero no se les enseñan materias, se les enseña para la vida, Okay. se les enseña cómo ser autónomos, cómo ser independientes, cómo hacerse de comer, cómo lavarse, cómo asearse, cómo ordenar su cuarto, cómo dirigirse hacia las personas. Cuando el niño ya tiene desarrollado eso, el niño va a ser independiente. Ahora sí, ya viene la etapa del conocimiento formal, las Okay. disciplinas. Y hablar de disciplinas es abrirle el panorama de todo, tanto las ciencias humanas, las ciencias exactas, Claro. las ciencias naturales, como el deporte. Porque allá el deporte no es, digo, con respeto para los compañeros a veces de las áreas deportivas, pero no es nada más ponerlos a dar 2, 3, 4 vueltas, no, es enseñarle todo, ¿sí? Desde la alimentación, desde cómo regular sus respiraciones, cómo, cuáles son sus talentos deportivos, en qué van a destacar, ¿sí? ¿Cuál puede ser su Ahora, potencial? exacto, ahora ya estamos cambiando, porque ya ahora ya vemos ya, compañeros, maestros de educación física que físicamente ya tienen un cuerpo deportista. Pero Hay antiguamente, congruencia exacto, y entre... antiguamente, ¿cómo era el que nos daba, bueno, al menos a mí, todos los maestros que me dieron educación física eran gorditos, no podían ni correr y me hacían correr a mí. Entonces, de ahí, ahora, Bueno, que sí, sí, tiene, sí entiendo el punto. que tiene su lado malo en algunos aspectos, sí. ¿Por qué? Porque en Japón el nivel de competencia es muy alto y eso ha generado Sí, dos todo lo que condiciones. sabemos. Uno, pues suicidio o la fuga. Quizás el japonés que no es número uno en su país va a llegar a ser el número uno en otro país, Claro. ¿sí? Lo va a nacionalizar y demás. Bueno, ese es el caso, Japón. Finlandia anda por lo mismo, ¿sí? Vamos que Finlandia lo que tiene es que, pues es un país capitalista, es un país Sí, que tiene claro. poca población, es un país que, pues sí tiene recursos naturales, que todo eso
Entonces allá, pero es igual, allá el nivel de desarrollo profesional y sobre todo a nivel de educación, igual, los primeros años son de integración, ¿sí? Son de formación humana, ¿sí? ¿Tú cómo puedes valorar lo que tienes o lo que eres si no te enseñaron a valorar eso, ¿sí? ¿Sí? Y en Finlandia, por ejemplo, y hay creo otros países, no recuerdo cuál otro, pero Finlandia es. En Finlandia, el chico cuando cumple los 20 años, vámonos, ya no se puede quedar en la casa. Bueno, pero ahí entran ¿Sí? temas culturales Sí. y ¿Por qué? también Porque tú ya estás en edad de ser independiente, claro, aunque no te cases, ya, claro, pero ya tienes que dejar el seno el nido, familiar. claro. Exacto. En cambio, los nuestros, no, porque ¿cuántas familias hay de que tienen hijos que ya tienen 35 o 40 años y todavía viven bajo la tutela de papá y mamá? No, Híjole, no aprendieron a ser independientes, ¿no? Y lo peor de caso es que luego esos chicos se casan y siguen viviendo con sus papás algunos sí, y no llegan a algunos. ser independientes, Sí, ¿no? algunos, Entonces, algunos, claro. sí, Claro, ahí se complejiza mucho, profe, porque también cada caso puede tener cierta particularidad por las condiciones económicas y por la cuestión de que el mexicano tiene la tendencia a romantizar aspectos en ese sentido sí. y también a ser muy acomodaticio, ¿no? Es la parte, Tendemos es la a, parte española no que sé, nos puede. tal vez, sí, Sí, claro, por supuesto, porque tendemos mucho esa parte de estar en lo cómodo, sí, en la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? sí. También, ¿no? ¿Para qué voy a sufrir si me puedo quedar aquí todavía? Y O cuántos aquí tengo internet, pues ya igual le coopero, igual y no, y voy cuántos jugando, ¿no? aspiramos a, pues, mi papá y mi mamá se van a morir, todo lo que está, me lo van a dejar, o sea, ¿para qué Claro, quiero, no? exacto. Entonces, Entonces, sí, hay sí, gente que cae en ese sí, pensamiento, ¿no? Igual habría que checar cuál es la tendencia que permea más, pero sí, sí, México tiene tiene un mosaico de situaciones culturales que también lo hacen complejo en ese sí, sentido familiar, pero yo le daría el problema a cómo lo significa y a cómo lo ujú, romantiza. Entonces, si nos acostumbráramos a no romantizar tanto las cosas, en sí, general, ya no solo hablo de familia, de educación, si fuéramos un poco más pragmáticos, sin ser crueles ni ser fríos, sí, tal vez maduraríamos un poco más rápido, porque es lo que nos falta como mexicanos cuando estamos de niños, adolescentes o de adultos jóvenes, ujú, como asimilar de una manera más nuestra condición personal de qué voy a hacer yo en este mundo desde el punto de vista de sobrevivir o vivir o avanzar y cómo defino el éxito en mi propia vida, ¿no? claro, Porque sí, eso va a determinar hacia dónde voy a tomar, ya voy a estudiar de veras, sí, o si quiero tener novia, o no, o eso es un sí, distractor, o mejor me dedico al deporte, o no, me dedico a la familia y es lo que quiero, y ahí me voy a concentrar. sí. Es decir, ya uno empieza como a decir, pues puede ser que ya vaya vislumbrando un camino de vida un poquito menos indefinido, ¿no? Sí, y sobre todo que en este caso, volviendo otra vez a la realidad de México, desafortunadamente en nuestro país, el hecho de que tú termines hoy en día una carrera profesional, lo que tú dijiste, no te garantiza que tienes un trabajo seguro al final, ¿sí? Por muchas razones. Una, porque quizás los puestos claves los ocupan gente de otro país. O quizás porque seguimos no creyendo en el mexicano. Al mexicano nos han hecho, y no es una cuestión actual, eso nos viene desde los españoles, ¿sí? ¿Por qué trajeron o mejor dicho, cómo nos protegieron los frailes? Pues haciendo creer que el, el nativo de estas tierras era tonto. ¿Cómo nos dibujan? ¿Cómo es la imagen que Bueno, tienen? claro, el Sí. estereotipo famoso ¿Cómo es la imagen? La imagen del mexicano, y te digo no sé si porque todavía todavía, o sea, todavía se ve así, el ¿no? europeo piensa que todavía aquí en Que México andamos en andamos en caballo, ¿no? En burros, en caballo, sí, burritos, ojalá y fueran sí, caballos burros, ¿sí? Y que todavía el clásico, porque así nos ponían en las películas, sí, con el sombrerito aquí, caminando, parecía que nos iban quemando los pies, o sea, esa es la sí, 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 imagen del mexicano, sí. ¿sí? Entonces, ¿tú crees que no sé, el líder de X empresa
va a querer un prototipo. No, él quiere alguna imagen. Bueno, esos son los estándares que debemos de cambiar a través de la educación, pero no es con saturar al maestro de hoy estamos más preocupados por darle gusto a nuestros directivos de que ya entregó su plan analítico, ya entregó su... Tú ve las bitácoras que nos dan para lo que vamos a trabajar. Claro, Todo lo que te claro. piden. De hecho, ¿sabes Dime qué? Siento tú, que estoy haciendo otra maestría, pero yo creo exacto, que... dime tú, ¿dónde, cómo? O Claro, sea, yo claro. incluso estuve platicando con una compañera maestra que es que ella es mexicana, pero trabaja en Japón. Ok. Y le dije, oye, incluso si un día quieres que venga para Por acá, favor, por favor. ella te puede dar una perspectiva como mexicana trabajando en Uf, Japón como buenísimo, maestra. Y buenísimo. entonces, por ahí sería cuestión de ver sus tiempos y Yo, por ahí nos pudiéramos son tus poner. micrófonos y tu cámara. Y pero fíjate, por ejemplo, ella me comentaba eso, dice, es que así está pasando, sí, sí. Ustedes escuchamos todo eso, pero no hay resultados, o sea, no, ¿sí? Y le digo, ¿por qué? Porque tampoco no hubo resultados con lo anterior. Yo nunca supe en qué fallamos, qué logramos, en qué no logramos, por qué no lo logramos, ¿sí? En México somos de los países que Bueno, menos invierten en la bueno, para educación. empezar, ¿qué teníamos que lograr? ¿No? O Ajá, sea, habría que definir había que ver, cuál era el objetivo, que seguramente sí sí, lo hay, pero en este momento no lo recuerdo, sí, en el sentido de que si solamente era generar materia de trabajo obrera, sí, porque también esa es la parte de la ideología sí, neoliberal en cuanto de los libros y la educación en su momento, que sí tenía ese sesgo, que te preparaba para ser un trabajador y ya, ¿no? Pero no creo, y sería muy lamentable que ese hubiera sido el único objetivo. sí, Entonces, sí es verdad que habrá que ver, tal vez sí lo logramos, pero no era conveniente y por eso también fue el cambio tan radical, sí, pero creo que fue demasiado radical, ¿no? sí, Que no está mal, pero habría que definir, entonces, bueno, que queremos solamente visibilizar y preocuparnos por la comunidad y ser buenas personas con valores o mantener cierta nivel de habilidades para aún así que sea sostenible esto como comunidad, ¿no? sí. Entonces, pero habría que verlo. Yo fíjate, por ejemplo, yo veía con mi papá, al menos mi papá estudió hasta la primaria, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, en aquella época en la que él estudió la primaria, me imagino que ha de haber sido en la década de los, no sé, mediados o finales de los 30, entre los 30 y los 40, más o menos. Pero la calidad de primaria que él tuvo le permitía desarrollarse laboralmente bien. ¿Sí? Él tal vez no te definía bien la fórmula como hoy el niño se la tiene que aprender de memoria, que yo eso he estado en contra. ¿Por qué te tiene que aprender el niño de memoria la fórmula? Si va a tener acceso a la tecnología y la puede ver, mejor enséñale cómo usarla, más que se la aprenda de memoria. Claro, ¿Sí? claro. ¿Para qué? ¿Por qué les cuesta tanto a los niños aprender un idioma en México? ¿Por qué? Porque le quieren enseñar a aprender inglés pensando en español. Y eso es uno de los errores. Vuelvo al caso de mi amiga. Dice, ustedes tienen el idioma más complicado de todo el mundo, ¿sí? Por los benditos sinónimos. El idioma español Claro, del latino es el de los más complicados. Y sin embargo ustedes lo aprenden y desde pequeñitos. Y saben que una cosa le van a decir puerco, cochino, marrano, cerdo, chacho. Es lo mismo. Cuando viene el extranjero, pues le dice, a ver, vamos a montarle un cochinito. Ah, pues qué bueno. Ven, vamos a comprar un cerdo. ¿Es otro animal? No, pues es el mismo. ¿Sí? ¿Y por qué ellos? ¿Por qué? Porque aprendieron el idioma español pensando en español. Y nosotros ahora le enseñamos el inglés pensando en español. Ahí es donde el claro. niño no le checa el conocimiento. ¿Sí? Entonces, definitivamente, sí hay una necesidad urgente de verdaderamente, no un cambio, sino más bien definir bien, claro, qué tipo de sujeto, de mexicano queremos forjar, cuáles son las necesidades socioeconómicas que hoy, en pleno siglo,
¿sí? 21 y ya lo que llevamos del 2025, ya próximo al 2026, son necesidades no solamente para el país, sino a nivel mundial, que nos permita ser personas altamente competitivas. Tal vez nosotros ya, que ya vamos ya en nuestra recta final, pues ya no nos preocupe tanto, ¿no? Porque bien o mal, lo que no aprendimos nos ha servido para llegar hasta este punto. Pero los chicos que ahorita están en la prepa, ¿sí? Eso sí les surge porque Claro, su nivel de exigencia va a ser claro. mayor, ¿no? Profe, para terminar, ir Ya, cerrando, podemos hacer, y ojalá y podamos hacer una segunda parte después de esto, claro. ya cuando veamos incluso en qué va a acabar la historia o cómo avanza. Ajá. ¿Cuáles son los retos, profe, que tú consideras que enfrenta hoy en día el maestro? Y ahí abro no solamente en el aula, Ujú. sino como figura social, como maestro en su profesión. ¿Cuáles son esos bemoles que debe ir sorteando? Pues, pues primero que quienes decidan ser profesionistas y profesionales de la educación, el primer paso es tener la convicción de quererlo ser. Que no vean a la educación simplemente como un medio para ganar dinero. Porque en México, de profesor, te vas a morir de hambre, no vas a llegar más allá. Claro. Esa es una. Otra, que, que hay que tener menos cuestiones administrativas y vámonos más hacia las cuestiones metacognitivas. ¿Cómo hacer para que el niño aprenda? ¿Sí? Otra, ya no tener grupos tan grandes. ¿Sí? Eso ha dado al traste, porque por muy bueno, excelente maestro que tú seas, ¿sí? No puedes tener el control de 15 alumnos a tener 40, 42 o más, ¿sí? Porque entonces pues crea los espacios, construye más escuelas. ¿Qué es más ¿Sí? fácil, profe? ¿Mm? ¿Construir más escuelas? Bueno, no fácil, pero ¿qué es más viable a corto o mediano plazo? ¿Construir más escuelas o agregar otro docente a las aulas? Pues yo siento que para cuestiones inmediatas, por cuestión de infraestructura, que hubiera bidocentes, para mí, ¿sí? Para mí. Coincido, ¿Por qué? coincido. Pues porque la infraestructura requiere inversión. Y volvemos al mismo. México económicamente está mal. Económicamente no tenemos una estabilidad, ¿sí? Entonces, es mejor, es mejor. Ahora, pero México también tiene que invertir en la formación docente, pero invertir en cursos reales, verdaderos, ¿sí? No en cuestiones falacias que simplemente hacen espejismos, ¿sí? No, sino realmente que te instrumenten. Y digo por los nuevos que vienen, ya los que vamos de salida, pues ya igual ya no aprendamos tanto, pero los que vienen sí deben de estar instrumentados con mejores técnicas, con mejores recursos, con que las escuelas, las que existen, se terminen, ¿sí? Que se dé eso que tú dices, ¿no? Que las escuelas tengan mínimo, porque ahí es en donde vamos. Si hay los profesionistas, si ya tengo médicos que no tienen chamba y demás, pues voy a jalarlos y voy a meterlos, voy a capacitarlos como médico escolar y voy a tener una escuela donde haya un médico, haya un psicólogo, haya un, Claro, no sé, o sea, claro. que tenga el equipo completo. ¿Para qué? Pues para que no haya improvisaciones, ¿sí? Pero eso requiere realmente de optimizar. No, vaya, ni siquiera es ni siquiera fíjate que no es ni siquiera invertir, No, es claro. optimizar los recursos que tienes, porque recurso humano hay, Sí, simplemente es ponerlo. Y eso no nada más donde se ve, profe, porque vamos a las localidades donde están más alejadas, donde realmente hay, pero mínimo, canijo, a los profes rurales, créeles las condiciones para que no necesiten venirse, que tengan arraigo en sus comunidades. Pero para eso, pues, dales ese impulso, dales ese incentivo. No los quieras fastidiar con, eh, chútate otro bendito curso y apréndete todo esto. Y cuando llegas a la comunidad, ni luz hay. claro, claro, claro. Entonces, ¿para qué lo preparo en eso? ¿Sí? No.
Eh, yo para mí, te digo, sería eso, que realmente se dignifique pero realmente dignificado, no que solamente sea parte del discurso político, sino que sea de verdad un reflejo. Que no le diga yo al profesor, te voy a dar 500 pesos más, pero te voy a descontar 700. Entonces, Así que chiste. entonces pues, ¿dónde está el beneficio? Ah, pero ya salió en la tele de que le subimos el 50% de Sí, 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 salario. el Pues X sí, pero porcentaje. ¿por qué no dicen que también me aumentaron los impuestos? Pues, Claro, entonces, ahí es. ¿Pero por qué lo hace el gobierno? Pues porque ahora lo que le quito a este profesor lo voy a utilizar para mis becas, porque tengo que asegurar. Mi pregunta es, cuando no haya los recursos, ¿de dónde se van a sacar esos dineros? te digo algo que ¿Mm? es un poco perverso de mi parte. Yo siempre he pensado ¿Mm? que en realidad en México no es un gobierno pobre, entonces Ujú. recursos hay, pero Ajá. obviamente que Están mal distribuidos. no, bueno, aparte de eso, sino Ujú. que no se atreven a soltar más Sí, o a generar un presupuesto que sea un poco más arriesgado en ciertos términos sí, para que haya un impacto más real, porque yo creo que también eso va a evidenciar que en realidad sí hay de dónde. Entonces sí. esto puede cambiar y generar No, ahí pues disturbios, situaciones raras, ¿no? al menos ahorita te das cuenta, o sea, que por qué en los sexenios anteriores no se daban ese tipo de Claro, becas, sí exacto. había, y Y ahorita tampoco es fue mágico. No es que exactamente. solo porque de momento, porque ganó X o Y, Sí, ya de momento no, ya se no, abrió una gaveta donde, no. ¿qué creen? Allá había Lo que algo. pasa es que No, pues claro, todo ese dinero se lo estaban claro, llevando. exactamente, Mira, ¿cómo quieres exactamente. combatir? Por ejemplo, yo oigo que la delincuencia organizada y todo ese rollo. Por, ¿Cómo vas a combatir todo eso? Pues crea condiciones para que tus chicos no vayan por ese camino. Si tú les creas condiciones para que puedan alcanzar sus sueños, no van a necesitar irse a eso. Sí, porque les Y quita la necesidad de pensar que ese puede ser un camino. Sobre exactamente. todo porque son atajos y son Esa- muy seductores a cierta edad. Exactamente, exacto. Y tú velo, ¿a quiénes son a los que la delincuencia absorbe? Pues a los jóvenes. ¿Por qué? Claro. Porque son los más vulnerables, son los que tienen ese deseo de querer tener y que pues, su país no les está dando esa perspectiva, ¿no? El que no juegue el gobierno con la doble moral. Analízate televisión, analízate internet y demás. Todo lo que quiere luchar el gobierno por acabar está ahí. Bueno, no lo vas a poder quitar porque la globalización está a la Claro, orden, pero entonces ahora educa a tus niños, educa a tu juventud para que tengan la capacidad de poder decidir correctamente y no decidir aquellas cosas que al mañana o lo van a meter a la cárcel o lo van a matar, ¿sí? Que aprenda a decir no, ¿sí? Y así se va a acabar todo eso. Claro, es un mundo muy idealizado y sí, demás, tal vez no se acabe, pero pero definitivamente no. se va a poder equilibrar la balanza Sí, y ahora sí, pues bueno, la situación yo creo que sería muy distinta. Profe, pues para no, que no se alargue esto, primero que nada te agradezco no, al contrario. tenemos pendiente alguna próxima charla. Claro, Muchas las gracias, veces que profe. Muchas gustas y gracias. ojalá esto sirva. Son, si quieres tú, reflexiones cortas. Hay mucho que decir, Sí, claro. todo lo social y a mí me gusta y te Sí. agradezco. Nos dimos cuenta, profe, nos Te dimos cuenta. agradezco la invitación, te agradezco porque también sé de tu capacidad profesional, Gracias. también sé de, los chicos nos cuentan todo y nos dicen cuál maestro, con cuál tienen más confianza porque los entienden. Mira, los niños de hoy solamente quieren esa parte, ser escuchados, pero que los escuches con sus palabras sin que los critiques, Exacto. ¿sí? Así es. Que aprendas a canalizarlos. El día que realmente los mexicanos, ¿sí? Empecemos a cambiar esa manera de pensar, estaremos dando el primer paso para un cambio verdadero. Mientras, seguiremos siendo iguales, ¿sí? Entonces, pues te agradezco, esta es tu casa las veces que quieras y las temáticas que tú consideres, estoy a tus órdenes. ¿Sí? Excelente, Y profe. bueno, si esto es público, pues un saludo a tu público, que sé que pues esto puede contribuir a generar alguna reflexión, ojalá, ¿no? Y lo que hayamos dicho les sirva para algo.
Claro, de eso se trata, ¿no? Sale. Bueno, pues ahora sí que No, pues gracias sí, por gracias. la magna exposición, la ponencia del maestro Lorenzo Martín Hernández. Gracias. Gracias, banda, nos vemos. Gracias.